Imagina que eres tan inteligente que entras a la mejor escuela de todo Japón, pero no para ser el más destacado, sino para simplemente estar ahí entre el montón. Desafortunadamente, tus compañeros están como medio güeyes, así que tienes que idear planes bajo las sombras para que esos güeyes puedan cumplir sus ambiciones y llegar hasta la clase más chingona de toda la escuela. Aparecerán cada vez más personajes, pero tú usando a todos como marionetas harás que el ajedrez esté a tu favor. Pero imagínate, pues agarra a tus papás, tus lleves a tu prima, que así comienza el resumen de esta semana. El anime comienza con nuestro protagonista llamada Ayano Koji, era la escuela más perra de todo Japón, la única que tenías que tener las mejores calificaciones. El presidente del consejo estudiantil da su discurso todo engreído y todo chingón porque era muy inteligente. En su clase todos se presentan, pero muchos no hacen nada interesante en la temporada, así que vámonos hasta que llega la maestra presentándose, empezando las clases. Vamos a comenzar por las reglas de los muchachos, ya que tendrán que vivir todos en la escuela, teniendo contacto mínimo con el exterior. Pero no se preocupen, las instalaciones cuentan con centros comerciales, restaurantes, tiendas de ropa y muchas cosas más para que los muchachos disfruten. Pero no usarían dinero normal, sino que un sistema de puntos hecho por la escuela. Este mes les darían 100,000 puntos a cada uno, que en realidad un punto es un yen. Todos empezaron a gastar su dinero a lo loco, porque el siguiente mes les darían otra vez lo mismo. Nuestro pana en un centro se encuentra con una muchacha llamada Horikita. Intenta charlar con ella para ser amigos, pero a ella no le interesaba eso, ella estaba ahí para ser de los mejores. Pasaron unos días y todos ya tenían sus nuevos grupitos, excepto ellos que eran unos antipáticos. Al salir una compañera llamada Kiyo le pide ayuda para poder conseguir el número de su amiga, ya que no le hablaba a nadie más que a él. Terminar las clases le pide ir a una cafetería para hablar de cosas de chavos, hasta que llega Kiyo para hablarle, pero ella se va, ya que dedujo que era una trampa de ambos para que se hagan amigos. Kiyo le pide ser su amiga, pero ella se negó ya que estaba acostumbrada a estar sola. Los días comenzaron a pasar gastando sus puntos a lo güey y en las clases ni se preocupaban. Hasta que el primer día del mes todos notaron que no tenían otra vez los 100,000 puntos. En eso entra la maestra, así que le preguntan qué pedo con los puntos. Les contesta que nadie les había dicho que cada mes les darían más puntos, sino que dependiendo de su desempeño en las clases les darían el equivalente. Pero muchos faltaban, no ponían atención en clases o platicaban, lo que resultó en que no les iban a dar ni un solo punto. Para que entiendan, los grados se dividían por clases, del de los más altos que era la A hasta la D, que eran ellos con 0 puntos. Si querían, tendrían que mejorar en los siguientes exámenes para subir de puesto. Se emocionan, pero ella les muestra las calificaciones de la clase A, B y C, y para rematar, les dice que si reprueban, serían expulsados. Y así comienza Claro Moverte. Como buen anime tienen un momento de antojar y qué rico antojaron la neta, así se basan esos japoneses. Les pediría el número, pero sinceramente creo que si lo hago terminaría en la cárcel porque son menores de edad, entonces no va a ser para atrás. Qué bueno que usted sí tiene ética, señor, porque he conocido a fashios youtubers que no, hombre, salen con muchachas que tienen 15 años y ellos ya son mayores de edad. Guácatelas. Se me antojó como que un hot dog, ¿no? El pana seguía solo ya que no era muy sociable, hasta que llega su amiga para expresarles a ambos la misma opinión. Tenían que aumentar las calificaciones de toda la clase. El jefe de la clase les dice a todos que se pongan a estudiar en equipo, pero uno de ellos se enoja y se va. Al terminar la clase, Horikita lo invita a hablar acerca del club de estudio que hizo el líder. Todos aceptaron, menos los 3 peores del grupo, así que tendrán que hacer otro para que ellos los ayuden y así subir de nivel. Se niega, pero resulta que al invitarle la comida, él tenía que cumplirle un favor, así que los tendría que llevar. Fue con cada uno, pero lo rechazaron, así que le pide ayuda a Kiyo para que ella los convenza, y sorprendentemente en cuestión de segundos lo hizo. Al hacerlo le dice al pana que ella también se uniría al grupo. En su sesión de estudios todos estaban mal, ya que su compañera Horikita no los trataba bien, así que ellos junto con un güey llamado Sudo se van. A ella no le importaba que se fueran, pero Kiyo le dice que no sea mala, que eran sus compañeros, pero a ella no le importaba, le dice cosas muy crueles para que se vaya. En la noche nuestro protagonista tenía mucha hambre, así que sale de su cuarto, pero escucha a Horikita hablar con un extraño. Resulta que el líder de toda la escuela era su hermano mayor. Le dice que estaba ahí para alcanzarlo, pero él le dice que era una inútil, así que la toma, diciéndole que no vaya, que era una pérdida de tiempo, era una tontería.
La iba a golpear, pero en eso llega Ayanokoji. El güey lo ataca, pero el panda esquiva todos sus golpes como si nada. Lo reconoce ya que había un estudiante que en todas las materias sacó 50 puntos. Le dice si acaso él lo planeó, pero dice que solo fue fortuna. Al ver que era su amigo decide dejarlo. Ella no creía que fuera suerte que sacara 50 en todo, pero lo deja pasar ya que seguía en ese con que quería continuar en el grupo. Pasó el tiempo y todos estudiaron por su cuenta hasta que llegó el día de las calificaciones y todos subieron sus notas, pero no fue suerte, perros. Pregunta a nuestro pana qué había sucedido porque al único que ella ayudó fue a Sudo, dándole unos apuntes. Ahí te va, perros, pues resulta que nuestros panas se reunieron con un estudiante que ya no tenía puntos y estaba en la absoluta pobreza, así que le ofrecieron unos a cambio de los exámenes del año pasado, para él, que era el de ellos. El güey acepta, pero antes de entregárselo a sus panas le pide a la muchacha que no le diga que él los consiguió, sino ella, ya que quería pasar desapercibido. Bueno, todos estaban bien felices, pero el único que había reprobado era Sudo, todo prieto el güey. Todos se sorprendieron y Kiyo quería ayudarlo, pero no sabía cómo. Ayanokoji siguió a la maestra para ofrecerle dinero por un punto. La maestra se ríe, pero él sabía que sí podía, ya que ella dijo que podrían comprar lo que sea con los puntos de la escuela. Porque resulta que el pendejo reprobó por 39 y tenía que tener 40. La maestra acepta solo 10,000 puntos, pero eran muchos, hasta que llega Horikita para ofrecerle la mitad. Todos festejan que no lo habían expulsado, pero no sabían cómo, así que le preguntan a nuestra amiga Horikita, ya que el pan había dicho que ella había hecho todo lo posible para que no lo expulsaran. Todos se van dejando a Kiyo y a Yanokoji juntos para ayudarle a limpiar su cuarto, y cuando ya se iba a la prieta se le olvidó su celular, así que la sigue. Pero la muchacha en vez de irse a su cuarto se fue a un parque donde muestra su verdadera cara. Resulta que odiaba a la muchacha, porque quién sabe, pero tenía un odio incondicional hacia ella. En eso suena su teléfono, así que sale, amenazándolo para que no le diga a ella nada de su personalidad. Él se iba a negar, pero le dice que si no lo hacía diría que la intentó violinizar. Pana acepta y la muchacha cambia su personalidad. Al día siguiente resulta que 3 estudiantes que molestaban a Sudo estaban muy golpeados y le echaban la culpa a él. Tendría una semana para defenderse o sería castigado o expulsado. Además de que nadie recibiría sus puntos hasta que no se resuelva este altercado. Mientras tanto, con el líder de la clase C, resulta que el perro fue el que golpeó a los estudiantes para que digan que Sudo lo hizo y así debilitar a la clase D. Todos deciden ayudar a Sudo, pero no encontraba nada hasta que otra muchacha de la clase B llegó para ayudarlos, pero Ayanokoji pensaba que era una trampa. Afortunadamente no, la muchacha solo había puesto un anuncio para que le proporcionen información acerca de ellos, llegándole un correo de que uno de ellos era un muy buen peleador y resultó muy herido, resultando muy sospechoso ya que nuestro pana el Sudo terminó casi ileso. Ser anónimo no sabían cómo pasarle los puntos, así que Ayanokoji la ayuda, resultando que la muchacha tenía un chingo de puntos, mamón. Oh, mira nomás, yo quiero una que tenga así mucho dinero y me mantenga, ya estoy cansado de trabajar, es más, me voy a pegar un tiro ahorita mismo. Pues si estás dispuesto a que te humillen y que te traten como una basura, un holgazán y que quieran buscar a un güey que esté mejor que ellas o incluso a su nivel, que es muy difícil porque hijas de su pinche madre tienen estándares a las nubes, pues adelante. Todos se encuentran para ver qué información tenían, pero nadie tenía absolutamente nada hasta que llegó Horikita para decirles que había un testigo, una compañera de su clase. Pero no quería contestar, así que los panas van, pero ella, llamada Sakura, no quería irse corriendo, así que la detiene, pero al soltarse se rompe su cámara. Sale corriendo, ya que no sabía nada, pero después les pide a los compañeros que la acompañen para arreglarla. Llegar un güey los atiende sin pedos y con la garantía les va a dar reparación, solo pidiéndole su número, dirección y nombre. Pero no podía, estaba muy nervioso y con mucho miedo, así que Ayanokoji pone la de él. El güey le dice que eso no se podía hacer, era el dueño el que tenía que ponerlo, pero el pana se leyó todo y dijo que no, que sí, que se calle. Los panas se quedan solos preguntándole a Ayanokoji qué debía hacer con Sudo. Le dice que haga lo que quiera, era su decisión, no importaba si quería o no ayudarlo, que era lo que ella quisiera. Panas se van para charlar acerca de unas fotos que encontró Kiyo de Sakura. La muchacha se publicaba en internet, tenía OnlyFans. En eso le llega un mensaje diciéndole que iba a apoyar a Sudo hasta que llega el juicio, perros. El presidente del consejo sería el juez, o sea el hermano de Horikita. Ellos dicen que Sudo los llamó para verguiarlos, pero él dice que ellos lo habían acorralado ahí. Horikita no decía nada, estaba intimidada por su hermano, así que Ayanokoji le hace cosquillas para sacarla de su trance. En sus cabales internos
interroga a los alumnos, les pregunta para qué Sudo los llamó y por qué fue con sus amigos. Le dice que después de un entrenamiento llegó y lo llamó, así que él fue con su amigo, pero ella le dice que él no participaba en eso y cómo había llegado tan rápido ahí. Le dice que estaba ahí solo para observar y se lo llevó ya que Sudo era muy peligroso y fuerte. Ahora le pregunta cómo es que Sudo resultó ileso a diferencia de ellos tres y uno de ellos era muy bueno peleando. Ellos no querían pelear, lo que hacía más improbable que ellos terminaran así. Ellos seguían de necios hasta que mencionan al testigo, confirma que ellos lo atacaron. Pero su maestro, que era su defensor, la cuestiona por no ir antes a declarar, diciéndole que era una mentirosa. Hasta que menciona la prueba, perros, nadie podía negar que ella estuvo ahí, pero todos no podían comprobar que quién inició la pelea. Su defensor les dice que al no saber quién inició la pelea, vamos a decir que Sudo va a ser suspendido 2 semanas y ellos solo una. Pero Horikita le dice que se calle el hocico, Sudo era inocente y no aceptaría eso. El presidente les dice que se calmen, que hasta mañana daría su veredicto. Los panas van a investigar el lugar de la pelea, pero no encontraron nada, ni siquiera cámaras, lo que les dio una idea a Horikita. Manda un mensaje a los matones para verse en el lugar y hablar de lo que pasó. Ellos se negaron y se deciden retirar, pero les mencionan que una cámara los había visto y no era una sino varias. Los güeyes comienzan a temblar, pero no querían decir nada, ya que aún así Sudo recibiría un castigo. A Yanokoji les dice que ellos terminarían expulsados ya que habían mentido con algo muy grave. Los alumnos querían confesar, pero uno de ellos no, ya que de todos modos serían expulsados, pero Horikita les dice que si retiraba la queja no les pasaría nada a nadie. Al verse acorralados, aceptan y listo, queda todo como si nada. Por otro lado, vemos a Sakura que estaba huyendo de alguien, así que llama a Yanokoji, pero ese perro misterioso la detiene. Resulta que era el perro de la cámara, sabía quién era en internet y la quería para él solo, era su más grande fan. Le iba a hacer cosas cochinas de otro tipo de anime, pero a Yanokoji lo toma una foto para publicarla, además le dice que había cámaras y se iba a ir expulsado. Intentó huir, pero llegó nuestra compañera con unos policías. Otro día el presidente se encuentra con Yanokoji para pedirle que sea su secretario, pero él se negó ya que no quería destacar en mucho. Después de eso, no sé qué pedo, creo que me lo perdí, pero llevaron a nuestros panas en un crucero mamalón ya que las vacaciones de verano habían empezado. En la noche la maestra le dice a Yanokoji que alguien había llamado para pedir su expulsión y la de otro alumno, pero por las reglas de la escuela, si no hacía nada malo, no lo harían. Sí, que la maestra le dice que si no lleva a la clase D al puesto A, lo iba a expulsar. Porque nunca me tocaron esas maestras tan jóvenes, tan vivarachas, véanla nomás. A mí me tocó por ancianitas y toda bien fea y maestros que le tiraban el pedo a las compañeras. Ahora sí, perro, resulta que nuestros panas habían sido llevados en ese crucero para dejarlos en una isla, ya que todo era parte de una prueba de supervivencia para conseguir más puntos. Dejan a las 4 clases para que sobrevivan 7 días y ganarían puntos, pero además si tomaban ciertas áreas ganarían más. Pero solo el líder del grupo, que iba a tener una tarjeta con su nombre en ella, podría tomarlos. Y solo duraría 8 horas, así que tendrán que estar actualizándola. Como apoyo les darían 300,000 puntos a cada clase, y además al finalizar la semana cada quien podría decidir quién era el líder del otro grupo. Si lo adivinaban obtendrían más, pero si los erraban perderían el doble. Comienzan a caminar hasta que se cansan, así que deciden hacer grupos de 3 para investigar y encontrar un punto de interés. Sakura y nuestro pana van con un pinche loquito que se hace un pinche chango, investigando solo alejándose de ellos, hasta que nuestros panas encuentran una cueva. Resulta que era una área que la habían encontrado los de la clase A y el pelón traía una tarjeta. Regresan con su grupo para tomar un nuevo lugar que estaba muy bien. Pero ahora tenían que escoger al líder. Todos votan por Horikita. Yanokoji sale por ramas con Sakura y un random. De camino se encuentran con otra estudiante de la clase C toda herida y golpeada con una mochila. La ayudan ya que el jefe de la clase C la había golpeado porque era una inútil, así que se la llevan a su campamento. Al llegar deciden no gastar muchos puntos, así que hacen cálculos matemáticos y un poco de ayuda para consumirlos menos. La noche el compañero que habían perdido el changoleón se reporta como enfermo, así que se iría al barco restándoles puntos. Panas al día siguiente investigan la isla encontrando al grupo B para después irse a donde estaba el A y al finalizar llegan con el C, pero estos perros estaban haciendo un pachangón. Perro les dice que esa era vida, ellos iban a sus vacaciones, que les valía verga su pinche prueba toda pedorra. Le pregunta qué le había hecho la muchacha para que la golpease y solo le dice que era una sirvienta inútil y la mandó a la goma.
Al irse charlan acerca de que este güey se gastó todos los puntos a lo güey, pero Ayano Koji le dice que ese era su plan. Después de hacerlo se reportarían todos como enfermos y seguirían sus vacaciones en el barco. Pasamos hasta el día 4, llegando a donde estaba la clase C, pero ya se habían ido. Al otro día las mujeres llegan con el jefe para reclamarle que alguien se había robado la ropa interior de su novia. Querían buscar en las mochilas para ver quién la tenía. Ayano Koji estaba con dos randoms y uno de ellos al revisar su mochila resulta que la tenía. Juraba que no la había robado. Ayano Koji le creía que no hubiera sido tan tonto de haberla dejado ahí. Pues le dice que muchas gracias, así que se la da para que él se encargue de que no lo echen la culpa, así que se va. Después de checar las mochilas y que no salió nada, las muchachas seguían de necias y de tercas que ellos las tenían, así que le dicen al jefe que los investiga a los hombres. Checa a todos hasta que llega con Ayano Koji, pero el perro no lo delata. La noche hablan de lo sucedido y él ya sabía que nuestro pana no había sido, así que le pide que se las dé para que encuentren la solución y encuentren al perro que le había robado. Al ver que no salía el culpable, deciden separar las casas de campaña. Solo entrarían Ayano Koji y el jefe al área de mujeres. Horikita y Ayano Koji hablan, pero lo importante es que resulta que ella estaba enferma y no le había dicho a nadie. Al día siguiente, mientras pescaban, le pide a Horikita ver la tarjeta, ya que vio una de los de la clase A y que no sabía si era la verdadera o una falsificación. Me pregunto es por qué un güey llegó y le puso lodo en la cabeza para que Ayano Koji la defienda, pero ella solo le partió su madre al güey. Al regresar la muchacha le dice que perdió la tarjeta, que no sea mamón, le dice que no le diga a nadie, que ella se iba a encargar. Pregunta de quién sospechaba, le dice que Kiyo y de la C. Dice que Kiyo no fue ya que la vio todo el tiempo esperando el baño, así que le preguntaría a ella. Al llegar ven fuego, así que la va a confrontar, pero en su expresión vio que no fue ella, así que va a apagarlo, pero en segundos ya no estaba la muchacha. Comienzan a echar la culpa, pero se dan cuenta de que la C ya no estaba. Todos se mueven para solucionarlo, ya que la lluvia había empezado a mojar todo. Pero nuestro pana se va por otro lado, llegando a donde ella estaba, así que desentierra algo. Ahora vamos con Horikita, que la había encontrado para pedirle la tarjeta. Le dice que sí la tenía, pero no se le iba a dar, dándole unos golpes. Pero ella, al estar muy enferma, no podía hacer nada, solo lo recibía. Hasta que le da un chingazo. Ataca de nuevo, pero ella se defiende, dándole un buen golpetazo. En esto le dice que ella ya sabía que ella había estado involucrada con nuestro pana en lo del fuego. Aprovechando que se distrajo, le da una patada que la deja mimida. La muchacha llega sacando una bolsa con un walkie-talkie, pasando la información a la clase A, perros. El güey hace cálculos y ellos iban a ganar con los nombres de los jefes. Nuestro pana llega con Horikita, que estaba enojada y triste, así que él se encargaría. Le dice que mejor se vaya a descansar, pero no quería. Su meta era llegar hasta la clase A. Le pregunta por qué la insistencia de llegar. Era solo para que su hermano la acepte y tal vez lo hubiera logrado si tuviera amigos. Va con la maestra para que la cuiden y descanse, descalificando a nuestra amiga. El último día tendrían que escribir quién creen que son los líderes de las otras clases, hasta que de repente llega el perro mamón. Resulta que el plan de ese perro era hacer alianzas con el jefe de la clase A para averiguar a los demás. Vaya blowjob, esa no me la esperaba. Qué buenos giros de trama tiene este anime. En primera, señor, eso se le llama plot. No sea mamón. En segunda, ¿dónde chingados vio lo del blowjob? Viejo cochino. Anda, dos vergueados a las diferentes clases para después que todos se vayan, menos él, unirse a otro güey de la clase A para después irse con su compañera y que le enseñe su tarjeta. Después el maestro le da la tabla para la identificación de todos los otros jefes y listo. Él había hecho sus cálculos y superaría a todas las clases, pero resulta que obtuvieron 0 puntos, perros. La A obtuvo 120, la B 140 y la D ganó con 250 puntos. Nadie sabía qué pasó, pero no se preocupaban por eso, estaban muy felices. Horikita le pregunta qué pasó para que ganaran. Dice que ya no era el líder, ya que después de que se enfermó, lo cambió. Resulta que había leído las reglas y si el anterior estaba muy enfermo, no tendría ninguna penalización. Una noche fue donde habían encontrado a la muchacha de la clase A, buscando y encontrando una bolsa con una cámara, así que la descompuso. Pues le dijo a uno de sus compañeros que la ensucie para que se tenga que ir a bañar, dejándole la oportunidad a la muchacha de que se robe la tarjeta y se vaya, para que así le muestre la tarjeta a los enemigos y luego se vaya para cambiarse. Después de enfrentar a la muchacha consiguió la tarjeta, para después aprovechar que estaba enferma y llevarla para poder cambiar el jefe. Descubrió que el jefe de la A era una distracción, no era el pelón sino el otro güey, ya que eso había sido muy descuidado salir con ella a la luz. La C sabía que el perro seguía a ella, que tenía la otra radio que encontró
en la bolsa de la muchacha, y el B lo dedujo con ayuda de otro infiltrado de la C. Pero son interrumpidos por sus compañeros para agradecerle a Joriquita, ya que el pana le dijo que ella la había hecho. La maestra lo llama para agradecerle, pero él le dice que ya no iba a seguir con eso porque no le había enseñado pruebas de que habían pedido su expulsión. Ella le dice que en realidad el que había llamado era su padre. Pero al decirles que no lo iban a hacer, el padre aceptó que él mismo se iba a salir de la escuela. Y así termina el anime, perros, cerdos, opresores. Y bueno, hasta aquí llegó el resumen del protagonista que quería pasar desapercibido en la escuela de los más inteligentes, pero desafortunadamente como estos güeyes tenían como que algún tipo de retraso o una neurona de menos o demás, resulta que este güey tiene que mover los hilos detrás para que todo se haga como él quiere, para que así nadie se dé cuenta de que él es la mente maestra y el más inteligente de la escuela. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y nos vemos en el siguiente resumen, banda. Si quieren en la segunda temporada vamos a llegar a la meta de 500 likes.